nuestros acontecimientos en la historia. En este periódico que leemos cada día, recordando esos momentos importantes, pues viajaremos al calendario de la historia y aquí encontraremos acontecimientos importantes. Así que viajemos desde ya. Iniciamos en el año de 1601 en Roma. Allí la iglesia realiza la quema de los libros hebreos. Para el año de 1696, los jueces de los juicios de las brujas de Salem realizan la confesión oficial de los errores y asesinatos cometidos durante los mismos. Para el año de 1809, Inglaterra y España firman una alianza para luchar conjuntamente contra Napoleón Bonaparte, cuyos ejércitos habían invadido a España. En el año de 1809 finaliza la Guerra Anglo-Española, que se consideró entre los años de 1804 y 1809. Para 1866 en México se funda el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México. En 1907 en Jamaica, un terremoto de 6.5 grados en la escala sismológica de Richter destruye parcialmente la ciudad de Kingston, matando a más de 1,000 personas. Para 1933 en Brasil llegan a Manaos. En las Amazonas, las tropas colombianas que se enfrentarían a las peruanas que se habían apoderado de la ciudad colombiana de Leticia. Este acontecimiento hablaremos hoy. Para 1937, en el marco de la Guerra Civil Española, comienza la ofensiva de las tropas sublevadas contra Málaga. En el año de 1952, un 14 de enero, NBC emite por primera vez el noticiero matutino y de Conversación Today. Para 1959, en Buenos Aires, el presidente Arturo Frondizi privatiza el frigorífico municipal Lisandro de la Torre. Sus 9,000 empleados comenzarían para esa época una huelga. Barricadas y atentados con bombas se presentaron en esta huelga. Para 1903 en Estados Unidos, Elvis Presley lleva a cabo el primer concierto de la historia transmitido vía satélite al mundo, en el llamado Aloha from Hawaii. En 1979, Jimmy Carter propone que el día del nacimiento de Martin Luther King sea festivo. Para 1985, el argentino Emilio Escoto salió de su casa en Buenos Aires y 10 años después, el 2 de abril de 1995, se convierte en el récord mundial del viaje más largo en motocicleta durante 10 años y 2 meses y 17 días. Cruzó todos los continentes excepto la Antártida, recorrió 280 países, islas, atolones y territorios de ultramar en 2 vueltas al mundo consecutivas, cubriendo una distancia sobre su moto de 735,000 kilómetros. Emilio condujo todo el viaje en una motocicleta Honda Goldwing GL 1100 de 1980, bautizada durante el viaje The Black Princess, la princesa negra. Su motocicleta consumió 47,000 litros de combustible, 1,300 litros de aceite, 86 neumáticos y 12 baterías, así como 9 asientos. Una hazaña que aún hoy se recuerda. Para el año de 1989 en Viena, los países de la OTAN y el Pacto de Varsovia acuerdan iniciar negociaciones sobre el desarme convencional en Europa. Para 2016 en Indonesia se producen 5 explosiones y varias cadenas de atentados terroristas, con un saldo de 2 muertos y 5 terroristas muertos, así como 19 heridos. En el año de 2019 en Irán se produce el accidente del Boeing 707 del Saha Airlines, matando a 15 de las 16 personas a bordo del avión. En 2020 finaliza el soporte de Windows 7 y Windows 10 Móvil. Para el 2021, el presidente de la nación argentina, Alberto Fernández, promulga la legalización del aborto en Argentina tras ser aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado argentinos. Son acontecimientos en la historia que recordamos aquí
en el apunte de Nocturna RCN. Si nos vamos ahora a la historia, para hacer un poco de memoria, quizás en esa casetera del recuerdo, pues hoy hablaremos sobre el conflicto entre Colombia y Perú en el año de 1932 y 1933, conocido como la Guerra Colombo-Peruana, un enfrentamiento armado que tuvo lugar en la región amazónica y que respondió a disputas fronterizas de larga data entre ambos países. Desde el siglo XIX, Colombia y Perú mantenían diferencias sobre los límites de sus territorios en la región amazónica, especialmente en torno al control del trapecio amazónico, una zona estratégica por su acceso al río Amazonas. En 1922, ambos países firmaron el Tratado Salomón-Lozano, que reconocía la soberanía colombiana sobre esta región. Sin embargo, dicho tratado fue recibido con rechazo en algunos sectores peruanos que consideraban injusta la decisión en la cesión de esos territorios. El 1 de septiembre de 1932, un grupo de civiles peruanos liderados por órdenes locales ocuparon la ciudad de Leticia, entonces parte de Colombia, con el objetivo de reivindicarla como territorio peruano. Este incidente marcó el inicio de las tensiones entre ambos países. El gobierno peruano, encabezado por el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, apoyó la ocupación, mientras que Colombia, bajo el mandato de Enrique Olaya Herrera, exigió la restitución inmediata del territorio. Ante la negativa de Perú para abandonar Leticia, Colombia movilizó sus fuerzas armadas y preparó una expedición militar para retomar el control del área. Durante varios meses se produjeron enfrentamientos esporádicos entre las tropas de ambos países en la región amazónica. Sin embargo, las dificultades logísticas y las condiciones geográficas complicaron las operaciones militares de ambos bandos. El conflicto también se trasladó al ámbito diplomático, donde Colombia buscó el apoyo de la Sociedad de Naciones, predecesora de las Naciones Unidas. En enero de 1933, la Sociedad de Naciones intervino en el conflicto y exhortó a ambas partes a resolver la disputa de manera pacífica. La situación dio un giro tras el asesinato del presidente peruano Luis Miguel Sánchez Cerro en abril de 1933. Su sucesor, Óscar R. Benavides, adoptó una postura más conciliadora y abrió las puertas a las negociaciones. Finalmente, el 24 de mayo del año de 1933, ambas naciones firmaron un acuerdo que devolvía el control de Leticia a Colombia y reafirmaba los límites establecidos en el Tratado Salomón-Lozano del año de 1922. El conflicto entre Colombia y Perú dejó lecciones importantes para ambos países. En el ámbito interno, fortalecieron sus instituciones militares y consolidaron un mayor control sobre sus regiones amazónicas. En el ámbito internacional, el papel de la Sociedad de Naciones fue fundamental para evitar una escalada mayor y demostrar la importancia de la diplomacia en la resolución de conflictos fronterizos. Aunque la guerra colombo-peruana duró poco tiempo, su impacto se sintió en la dinámica bilateral de ambas naciones, marcando un precedente sobre la necesidad de resolver las diferencias mediante el diálogo y los mecanismos internacionales. Un acontecimiento en la historia